impresionante, es una bendición maravillosa poder ministrar en la casa del Señor. Eso es hermoso. Y una de las experiencias más transformadoras, poder servirle al Señor. Así es que dígale al que está a su lado, Dios sigue haciendo milagros. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Diga conmigo, Dios es el mismo. Dios no cambia. Los milagros que Jesucristo hizo hace más de 2000 años no fueron milagros aislados a una generación y a una sociedad en específico. Son milagros proféticos de lo que Él haría durante los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos y en todas las generaciones. Dios sanó al leproso, Dios lo sana hoy. Dios sanó al ciego, Dios lo sana hoy. Dios sanó al mudo, Dios lo sana hoy. Dios sanó al enfermo, Dios sigue sanando hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dios transformó la vida de los discípulos que lo siguieron. Dios sigue transformando la vida de aquellos que le siguen, que le creen y que lo buscan. Dígale que está a su lado, Jesucristo transforma la vida del hombre. Cuando Cristo toca a una persona, las personas no se quedan igual. Dígale al que está a su lado, usted es una versión poderosa de lo que los cielos están haciendo aquí en la tierra. Dígale al que está a su lado, usted no es al que estoy viendo en este momento. Usted no es lo que usted cree. Usted no es lo que los demás dicen. Usted es lo que Dios dice desde los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay un yo de Dios en nosotros. Hay un usted de Dios en usted. Y por eso estamos aquí. Para poder encontrarnos con nuestro diseño original en Cristo Jesús. Para poder encontrarnos con nuestro verdadero yo en el Señor. Por eso estamos aquí, para poder recibir la palabra y que esa palabra nos transforme, nos renueve y nos cambie. Dígale al que está a su lado, necesitamos ser renovados y transformados a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso genera, mire, la transformación genera gozo, genera alegría, saber que lo que somos hoy no seremos durante los próximos 2 años. El próximo año usted será una versión totalmente distinta a lo que usted ha sido estos años anteriores. En los próximos 5 años ya usted no será el mismo. Porque los pensamientos divinos de Dios te transforman. Los pensamientos de Dios emigraron hacia la tierra y se hicieron hombres, codificados en Cristo. Y ahora Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tomamos esa naturaleza divina aquí para vivir en la tierra. Dígale al que está a su lado, usted va a hacer lo que el cielo dice que es. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser como Dios dice que usted va a ser? Tal vez no pierda la panza, va, pero los pensamientos van a cambiar. ¿Sí o no? Panzón, pero con mentalidad diferente. Y no le quiero decir nada a nadie aquí. Yo estoy gordito. Yo tengo panza. O flaquito, pero con mentalidad diferente. O feíto físicamente, pero con una mentalidad poderosa. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero que vayamos a la palabra, Marcos capítulo 1, versículo 40 y Lucas capítulo 5, versículo 12, para que podamos entrar al tema hoy en día y podamos disfrutar lo que la palabra de Dios dice. Marcos 1, 40, lo vamos a leer. Esto es continuidad de lo que estuvimos compartiendo el domingo anterior. Marcos 1:40, Lucas capítulo 5, versículo 12. Los vamos a leer los dos. Me gustan las dos traducciones, las dos versiones. Marcos 1:40 dice, Marcos 1:40 al versículo 45, dice la palabra del Señor así. Vino a él un leproso. Diga conmigo, vino a Jesús un leproso.
rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido, él comenzó a publicarlo mucho, diga conmigo, a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, diga conmigo, ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares de desierto y oraba. Amén. En los tiempos de Jesús, los leprosos eran sacados de la sociedad. Legalmente, judicialmente y religiosamente. Un leproso no podía habitar como las personas sanas, no podía habitar con las personas sanas, y no podía caminar como las personas que estaban sanas. Entonces, por ley, un leproso era sacado de la comunidad y era aislado a una cueva. Las cuevas protegían que la enfermedad no se diseminara. Las cuevas les daba techo, pero también era una cárcel en los cuales los leprosos eran hacinados, eran contenidos y habitaban en grupos. En una ocasión vinieron 10 leprosos a Jesús, enfermo con enfermo. Si un leproso salía a la calle y se encontraba con personas, tenía que tapar su boca y gritar: inmundo, inmundo. Y las personas huían. Era una ley que tenían que hacerlo, porque si no lo hacían y las personas se quejaban ante la justicia, los buscaban y lo mataban. Entonces, los leprosos en los tiempos de Jesús, o los enfermos en los tiempos de Jesús, vivían etapas de rechazo total. Eran rechazados, eran los impuros, eran los inmundos a través de la ley de Moisés. Pero cuando Cristo viene al mundo, transforma sus vidas, y lo que acabamos de leer es impresionante. Yo me preguntaba cómo ese leproso pudo haber salido de la cueva. Porque el salir de la cueva para un leproso era buscar la muerte. Peor aún, Jesús tuvo un contacto con él, Jesús lo tocó. Era peor. Entonces, cuando el leproso sale de la cueva, quebranta la ley. Se volvió en un criminal, se volvió en un desobediente y se volvió en un rebelde. Si lo tomaban en el hecho, el leproso tenía que morir apedreado. Debía de morir. Él, como leproso, lo sabía. El leproso sabía que si lo encontraban en el lecho lo iban a matar y que iba a perder la vida. Entonces, la gran pregunta que hoy tenemos es: ¿qué fue aquello que hizo que el leproso saliera de la cueva?
y llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Qué hizo que el leproso no se quedara adentro de la cueva? Porque la cueva era su lugar seguro. La cueva era su castillo, era su refugio. A la cueva no entraba gente sana, no entraban los escribas, no entraban los fariseos, no entraban soldados, no entraban romanos, no entraba absolutamente nadie. En la cueva podían tener vida. ¿Pero qué hizo que el leproso saliera de ahí? Dígale al que está a su lado, no profundices en la cueva. Una de las cosas que hizo que el leproso saliera de la cueva es que él no profundizó en la cueva. No profundizó en el rechazo. El leproso no profundizó en las amenazas de muerte de los fariseos. El leproso no profundizó en el rechazo de la sociedad. El leproso no profundizó ni se inspiró en la lepra que estaba sobre su cuerpo. El leproso profundizó en Jesús. Y esa es la sociedad que vemos hoy. Hoy la gente profundiza en la desgracia. Se inspira en la desgracia, en el escándalo, en el chisme. Hoy nosotros a veces cometemos el error de inspirarnos en el chisme. Somos buenos chismeadores. Nos inspiramos en la enfermedad. Mi enfermedad, decimos. Nos profundizamos en la pobreza, en la escasez y en la deuda, en la necesidad. Decimos, hasta con lujo de detalles, para que nadie piense que estoy quebrado. El leproso tenía razón y mucha razón de profundizar en su enfermedad y hacinarse en la cueva y profundizar en la cueva y cavar hacia abajo aún más en la cueva y morirse en la cueva. Morir leproso, pero lo peor de eso es morir enterrado y en vida. El salir de la cueva, señores, demandaba profundidad, interiorizar, valorar, examinarse. Y una de las cosas que lo saca al leproso de la cueva es que el leproso no interiorizó, no se profundizó y no se inspiró en las desgracias de su entorno, en el rechazo de los demás, ni en la enfermedad que estaba sobre su cuerpo. El leproso se inspiró en Jesucristo. Se inspiró en la sanidad. No era sano. Cuando llega Jesús, llegó con la lepra encima. Pero él no se profundizó ni se inspiró en la enfermedad, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dijo, si llego donde está Él, voy a ser sano. No importa si pierdo la vida en el intento, pero si yo llego a Jesús, Él me va a sanar. Entonces la pregunta, ¿en qué profundizas? ¿En qué te inspiras para vivir? ¿En el chisme de los hermanos? A veces pasamos días enteros meditando el chisme de la semana pasada, el chisme de ayer. Hablamos por teléfonos horas tras horas chismeando, hermano. Las 7 de la mañana, si ya se habrá despertado, lo voy a orar para ver cuál es la news del día. Uy, miraste esto vos, qué barbaridad. A los problemas no le buscamos solución. A los problemas los volvemos insolucionables. ¿Sí o no tenemos nosotros esas características? Que todo problema y toda dificultad no tiene solución para nosotros. Cometemos ese error. Imagínate si este leproso hubiera profundizado en su enfermedad. Si él hubiera profundizado en las tinieblas, si él hubiera profundizado en el rechazo, si él hubiera profundizado en la lepra, si él hubiera profundizado en los religiosos, los primeros que lo iban a matar, si él saliendo de la cueva eran los religiosos, los fariseos, los escribas. Está escrito en la ley de Moisés
que si salgo de aquí, si trato de insertarme a la sociedad nuevamente, me van a matar. Dígale al que está a su lado, no profundice ni se inspire en el mal. Hermano, no te inspires en el mal. Porque cuando te inspiras en el mal, cavas una cueva para ti mismo, una cueva de muerte que te va a llevar a depresión, a dolor, a tristeza y a aislamiento. Aquel que se inspira en la enfermedad, ahí camina enfermo toda la vida. El leproso recibió el milagro no porque llegó y tocó a Jesús. El milagro del leproso no fue un toque de magia, hermanos. No fue que vino Jesús y lo tocó y ya se sanó. ¿Sabe dónde inició el milagro? En la interiorización. Nació en la inspiración de Jesús adentro de él. Su cuerpo tenía lepra, pero adentro de él había luz. Su cuerpo estaba enfermo, pero adentro de él había palabra de Dios. Su cuerpo le decía todo lo contrario, pero adentro había vida. Estaba encerrado en una cueva, pero él era libre en su espíritu adentro. Su cuerpo estaba enfermo, pero por dentro estaba sano, y más sano que los fariseos, los escribas y la sociedad presente. Dígale que está a su lado, los milagros inician adentro de ti. A veces queremos ser sanos como un toque de magia. Y queremos ser prósperos como toque de magia de repente que sucede aquello. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que el leproso profundizó hacia la luz y no hacia la oscuridad. Imagínate que nosotros profundizáramos en cada circunstancia de vida hacia la luz. El leproso estaba en la cueva, miraba su cuerpo y miraba enfermedad, miraba pudredumbre. Sabía que aquella enfermedad no tenía cura. Sabía que aquella cueva, si salía, lo mataban. Pero él no profundizó en esos obstáculos y él profundizó en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro diario vivir? Inspirarnos en la vida. Cuando usted vea un problema delante de usted, no vea la desgracia que el problema trae, vea la vida que el problema está trayendo, porque cada dificultad, cada problema trae un milagro poderoso de Dios para cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, cada problema, cada dificultad, cada lucha, cada batalla trae algo glorioso, pero tenemos que inspirarnos en la luz. Inspírate en la luz. Dígale al que está a su lado, hermano, inspírese en la luz del Hijo de Dios. Inspírese, dígale, inspírese divinamente. Diga conmigo, inspiración divina. El leproso tenía inspiración divina. Es contradictorio porque así como estaba, era como imposible desarrollar inspiración divina. El tipo, Lucas dice, literalmente Lucas dice, lleno de lepra, desde los pelos hasta las uñas. Imagínate, ¿quién se inspira así, hermano? Está raro, dígale al que está, es raro estar enfermo, leproso, de la cabeza hasta la punta de los pies, encerrado en una cueva, sin posibilidad alguna de salir de ahí. Si sale lo matan. Y luego pensar de que estás enfermo, estás leproso, encerrado, y si saliste matan. ¿Quién se inspira así? Fácil es inspirarse cuando vos pones una adoración y alabanza. Aleluya. Acostado en tu cama. Y luego te quedas dormido. Esa es hermano, esa inspiración es facilito. Está sano. Una persona que esté sana, que tenga su trabajo, que tenga sus hijos, que todo esté bien, y ni aún así nosotros no nos podemos inspirar en el bien, nos gusta inspirarnos en el mal. Es fácil inspirarse en el bien cuando todo está bien, pero ¿qué tal cuando las cosas se toman un color gris?
Dígale al que está a su lado, hermano, es tiempo de profundizar en la luz. El leproso pudo haber profundizado y se pudo haber inspirado en la situación actual de vida que tenía. ¿Sí ve? Pudo haber profundizado en el pasado. Pudo haber profundizado y se pudo haber inspirado en los errores de ayer, en lo que le hicieron o en lo que le estaban haciendo. Pudo haber profundizado en la enfermedad que tenía. ¿Sí o no? Pero eso solo lo iba a llevar a enfermar más de su corazón y de su mente. Aquello en lo que tú te profundizas es aquello que tú exteriorizas. Dígale que está a su lado, no profundice en la cueva. El leproso no profundizó en la cueva, por eso salió de ella. Cuando tú no profundizas en el problema, vas a activar la solución. Cuando tú profundizas en la solución, vas a traer la bendición. La profundización o aquello en lo cual tú te inspiras es aquello que va a activar el milagro de Dios en tu vida. Porque el milagro del leproso no sucedió cuando llegó a Jesús. El milagro del leproso inició cuando inició a profundizar en la luz. Cuando nosotros iniciamos a inspirarnos, a pensar y a poetizar la luz, entonces el milagro inició. Dígale al que está a su lado, el milagro no inicia cuando la enfermedad se va. El milagro inicia cuando por dentro, nosotros por dentro lo declaramos y lo creemos y lo activamos. La prosperidad no inicia cuando la alcanzas. La prosperidad inicia cuando la crees adentro de ti. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Creen prosperidad hoy. Dígale al que está a su lado. Señales de profundización hacia la cueva. Cuando alguien profundiza en las tinieblas, profundiza en su pasado, en el diagnóstico del médico, profundiza en el aislamiento. Cuando alguien te habla negativismo, incredulidad, cuando alguien se vuelve un poeta en el mal, es alguien que está cavando su propia tumba. Es alguien que está activando su desgracia perenne y perpetua. Pero alguien que profundiza en el bien y en la bondad de Dios es alguien que la luz lo va a iluminar. Dígale al que está a su lado, es tiempo de profundizar hacia la luz. Profundizar hacia la luz, profundizar en Cristo significa que la voz de Cristo es más grande que el problema. Profundizar en la luz es que Cristo es más grande que el problema. Es que Cristo es más grande que la enfermedad. Es que Cristo es más grande que la circunstancia. Cristo es más grande que la dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Profundizar en la luz significa que aunque sigas en la cueva físicamente, ya no le perteneces a la cueva, sales de ella. Por eso el leproso, cuando estaba en la cueva y estaba enfermo, él profundizó en su sanidad. Él se miró sano en Cristo Jesús. Él no profundizó en la pobreza, él profundizó en la riqueza, porque sabía que llegando a Jesús lo había alcanzado todo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, profundice en la luz. Profundizar en la luz, hermano, es romper lo rutinario, es romper lo mismo de siempre, romper nuestro lenguaje, romper las opiniones de los demás, es romper los moldes, es romper el rechazo, es romper las críticas. Profundizar en la luz es romper el que dirán. Dígale que está a su lado que no le importe lo que los demás piensen, usted es lo que la luz dicen de usted. Cuando yo profundizo en la luz, no me dejo amoldar por las opiniones, a mí me amolda Cristo, a mí me libera Cristo. Por eso cuando el leproso está en la cueva, él decide romper las leyes
leyes establecidas. Él se volvió un ilegal para el sistema religioso, pero libre en Cristo. Él decidió que las leyes establecidas por el hombre no lo podían retener, porque Cristo había venido al mundo. Dígale al que está a su lado: Cristo en nosotros es la esperanza de Dios. Si Cristo vino y murió por mí, yo soy libre. Qué poderoso. ¿Qué llevó al leproso a salir de la cueva? La inspiración adentro de él. La luz adentro de él, hermano. No entretuvo las tinieblas en su corazón y en su mente. Dígale al que está a su lado: no entretenga el mal. No le dé vida al mal. No le dé vida al chisme. No le dé vida a la mentira. Diga: entretenga la luz, medita en la luz, piensa en la luz, medita en la palabra, medita en la sanidad, medita en los milagros, en los prodigios, en la maravilla. Diga conmigo: el lenguaje que hoy hablaré a través de mis labios todos los días será un lenguaje de fe, será un lenguaje de esperanza. Voy a inspirarme en la luz, voy a poetizar luz, voy a hablar fe, voy a hablar posibilidades. Levante sus manos al cielo. No hablaré oscuridad, no hablaré negativismo, no hablaré retroceso, hablaré grandeza, hablaré posibilidades, hablaré vida, hablaré sanidad, hablaré esperanza, hablaré el milagro y lo declararé hasta que lo vea que suceda. El leproso llegó hasta Jesús. Pero ¿cómo llegó hasta Jesús si sabía que lo iban a matar? Diga conmigo: se inspiró en Jesús. ¿Quién lo sacó de la cueva, leproso? ¿Quién lo sacó de la cueva? ¿Quién lo sacó de la cueva? ¿Quién sacó de la cueva al leproso? Pregúntale al que está a su lado: ¿quién sacó de la cueva al leproso? ¿Sabes quién sacó a la cueva del leproso? Aquello en lo cual él se inspiró. Aquello en lo cual él se inspiró. ¿Qué es lo que va a activar el milagro en tu vida? Aquello en lo que tú te inspiras. Aquello en lo que tú te inspiras es lo que sucede. Comience a hablar tinieblas. Comience a hablar de gracias. Comience a hablar pobreza. Entretenga la enfermedad. Entretenga la escasez. Empodere la necesidad. Y usted va a ver que eso es lo que va a ver todos los días de su vida. Pero comience a hablar luz. Comience a pensar luz. Comience a ver las circunstancias con fe y esperanza. Cualquier cosa mala que le suceda, empiece a creer que ese mal que le ha sucedido traerá un bien bendito de Dios. Porque aquello que interiorizas, que profundizas, y aquello que te inspiras es lo que se activa en tu vida. ¿Qué sacó al leproso de la cueva? Los discípulos de Jesús. Pedro armado con la espada. Pedro no lo... leproso, vení. Y cualquier fariseo que se meta aquí, lo voy a agarrar a machetazos o a pedachinazos. Yo no sé qué andaba Pedro. O un palo a pedrada. Imagínate, la Biblia no dice que fueron los 12 discípulos de Jesús a sacar al leproso de la cueva. Y lo sacaron todos armados y él iba protegido por todos. ¿Sabes qué sacó al leproso de la cueva? El poder de la interiorización, de la profundización y de la inspiración en Jesús. Cuando tú piensas en Jesús, cuando tú piensas en Dios, la luz se activa en tu interior y tu pensamiento se ilumina. Tú ves la desgracia, pero ves la posibilidad. Tú ves la tiniebla, pero ves la luz. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 60, dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá sobre Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Porque cuando tú interiorizas luz, tú verás la luz. El mundo podrá vivir en tinieblas, pero tú caminarás bajo la luz resplandeciente del Hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo, diga conmigo: voy a caminar en la luz del Dios eterno todos los días de mi vida. El leproso quebró las leyes que lo mantenían lejos de Cristo. Los fariseos decían: no te puedes acercar a Jesús, no puedes ni mucho menos tocarlo, no te puedes acercar al templo. El pueblo de Israel en el desierto
Vivían como nómadas y establecían sus tiendas alrededor del tabernáculo, y cuando había un leproso lo sacaban del tabernáculo. No podía estar cerca de la presencia, tenía que salir porque era leproso. El leproso no podía acercarse a Dios, tenía que arreglar su vida primero, tenía que ser sano, y aparte de que tenía que ser sano, el sumo sacerdote tenía que certificar lo que era sano. ¿Qué cabeza cabe que ese tipo iba a venir a Jesús? Diga conmigo, acciones de profundización en la luz que traerán la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que romper lo que la sociedad dice acerca de Jesús, acerca de la iglesia. Tú tienes que romper los moldes que los demás quieren imponer sobre tu vida. Si yo como pastor hubiese puesto oídos a lo que los demás opinaban de mí, no estuviera aquí, hermano. A mí me llamaban, nunca me habían llamado en su vida y se tomaban la molestia para llamarme y decirme: no, tú no eres pastor. Los que conocía, tú eres un hipócrita. Imagínate si yo obedezco ese pensamiento, ¿dónde estuviera hoy? En lo mismo de siempre, sin la transformación que Dios me ha dado. ¿Dónde tú te vas a quedar si obedeces al consejo de los demás? ¿Y qué vas a ir a hacer a esa iglesia? En la iglesia hay hipócritas. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? Nada. El leproso quebró, rompió con lo que los demás habían establecido. Número 2, el leproso decidió adentro de él en quién creer. Pregunta: ¿en quién tú estás creyendo? Verdaderamente, ¿en quién tú estás creyendo? ¿En Dios o en las circunstancias de la vida? ¿En quién tú crees? ¿A dónde está cimentada tu fe? ¿A dónde y en qué dirección vibra tu interior? ¿En quién estás pensando constantemente? ¿En Dios, en la dificultad, en el problema, en la solución, en las dificultades de la vida o la bendición de Dios? ¿Hacia dónde tú estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo de las circunstancias que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás imaginando que va a suceder? ¿En quién estás creyendo? Dígale al que está a su lado: ¿en quién estás creyendo? El leproso adentro de la cueva tomó una decisión radical e importante que cada uno de nosotros debemos de tomar. Y es elegir en quién creer. El leproso decidió en quién creer. Y él decidió no creer en la enfermedad. El leproso decidió no creer en la enfermedad, no creer en la pobreza, no creer en el rechazo, no creer en la dificultad, no creer en el aislamiento, no creer en la crítica. El leproso decidió creer en Cristo. El leproso decidió creer en Jesús. Y cuando él decide creer en Jesús, adentro de él se activó la fe. Dígale al que está a su lado: el milagro inicia cuando la fe inicia a activarse adentro de ti. No inicia cuando lo ves hecho, inicia cuando no está hecho. Porque cuando él vino delante de Jesús, iba leproso, iba enfermo, pero el milagro estaba sucediendo por dentro. Pregúntale al que está a su lado: ¿en quién estás creyendo, hermano? ¿En quién decides creer? ¿En quién crees? El leproso hizo algo impresionante. Creyó en Jesús en medio de todas las dificultades que lo rodeaban. Eso es una fe digna de admirar. Creer en Jesús cuando estás en la peor etapa de tu vida es lo más poderoso que tú puedes hacer.
la decisión más sabia y la decisión más espiritual. A Jesús se acercaban los religiosos, los fariseos, los escribas, y no creían en él. Los criticaban, los señalaban, le decían hijo de Beelzebú. Pero uno que estaba hacinado en una cueva, rechazado por la sociedad, activó la fe y creyó en el Señor y tomó un milagro poderoso. No se trata de quien puede ni tiene la apariencia, se trata de quien decide creer. El leproso no tenía apariencia, no tenía dones, no tenía talentos, no tenía capacidad alguna. Lo único que decidió creer adentro de él. La fe no se ve por nuestras acciones externas, la fe se activa en nuestro mundo interior. ¿Cuáles son nuestras conversaciones en nuestra mente y en nuestro corazón? Eso es aquello en lo cual profundizamos. Dígale que está a su lado, es tiempo de profundizar hacia la luz, hermano. Número 3, el leproso cuando estaba en la cueva profundizó en Jesús. Por eso no profundizó en la cueva, por eso salió de ella. Toda persona que profundiza y se inspira en Jesús sale de cualquier circunstancia negativa. Tú puedes tener el problema más grande, pero si profundizas en Cristo, si profundizas en Dios, tú vas a salir de ahí. El problema que tienes fecha de expiración, y esa fecha de expiración se llama Jesús. Pero si tú profundizas en el problema, si tú profundizas en la dificultad, no va a suceder lo que quieres que suceda. Va a suceder en aquello que tú estás profundizando. Si el leproso hubiese profundizado en la enfermedad, yo aquí leproso, se me cayó la nariz, mi cuerpo está corroído, la sociedad me rechaza, los fariseos me desprecian, no voy a salir de aquí, me voy a quedar ahí. Hubiese morido sepultado, enterrado, depresivo, y hubiese sufrido los últimos años de su vida. Pero él no profundizó en la enfermedad. Dígale al que está a su lado, es tiempo de inspirarnos en la vida. Es tiempo de inspirarnos en la fe. Es tiempo de profundizar en Jesús. Adentro, en medio de cualquier circunstancia, hermano, dígale al que está a su lado, en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que usted sea, profundice en la luz, créale a Dios, crea con esperanza. Si sus hijos andan mal, véalos transformados. Si usted ve una enfermedad, véase sanado. Si usted tiene problemas financieros, véase próspero. Si usted está en una situación difícil, véase que la solución ya está sobre su vida, porque aquello en lo que usted profundiza es aquello que va a venir a ser. Deje de pensar tanto en el mal, o dejemos de pensar tanto en el mal y iniciemos a pensar en el bien que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dígale que está a su lado, todo aquello en lo que profundizamos se exterioriza. Diga conmigo, exteriorización. Todo aquello en que nos inspiramos se exterioriza. Todo aquello en lo cual meditamos se exterioriza. Absolutamente todo. El leproso estaba en la cueva, pero no se exteriorizó la maldad. No se exteriorizó la enfermedad. No se exteriorizó el rechazo. Se exteriorizó la libertad en la cual él se inspiró. Se miraba, su cuerpo estaba enfermo, lo miraba enfermo, pero al mismo tiempo se inspiró en la sanidad que Cristo podía hacer. Miraba la cueva como su cárcel, pero al mismo tiempo interiorizó la libertad. Él se miró afuera de la cueva. Él no se miró como alguien que iba a morir preso perpetuamente. Él se miró sano, se miró libre y se miró en medio de la sociedad.
Profundiza. ¿Cómo van a ser los próximos años en tu vida? Mire, pastor, así como veo la cosa, yo creo que me va a ir mal. Porque ahorita estoy mal. Y si estoy mal, este mal se va a empeorar. Yo veo nubes grises venir. Yo veo que el infierno se me activa. Veo que el infierno se enciende enfrente de mí. Pero como Dios va conmigo, lo voy a cruzar. Hay gente, hermano, que es buena para profundizar en el mal. Esta enfermedad que tengo, nadie me la cura. La escasez que vivo, nadie me la quita. Hay gente que empodera la maldad. Y la maldad se apodera de sus vidas. Porque no fue el diablo, fueron ellos mismos. Profundiza en la luz, inspírate en la luz y poetiza luz y declara luz en medio de cualquier oscuridad que vivas, porque cuando tú te profundizas en la luz, tú no eres parte de las tinieblas, tú eres libre a través de la luz. El apóstol Pablo estaba en una mazmorra fría, encerrado en Roma, en una mazmorra, hermano. Tomó papel, papiro, tomó pluma, tomó tinta y escribió las cartas más poderosas de un hombre libre, de un hombre lleno del Espíritu. Señores, no se entristeció, no se atemorizó, fue libre en Cristo Jesús. Su cuerpo estaba en una cárcel, pero en su espíritu era libre. Tú vas a salir de cualquier circunstancia que estés viviendo cuando profundizas en la luz, cuando profundizas en el bien, cuando profundizas y te inspiras en la prosperidad, en la sanidad. Tú vas a salir de cualquier circunstancia. Enséñale a tu mente a ser una mente llena de luz. Hay gente, hermano, que en la mente tiene un laberinto. ¿Para qué las casas de terror en Pensilvania? No tenés que ir allá. Hay que hacerle una visita a la mente que tenemos. El apóstol Pablo habla de mente entenebrecida. Hay tinieblas en la mente. Todo lo ven mal, todo lo ven insolucionable, todo lo ven oscuro, todo lo ven perverso, todo, absolutamente todo. En cualquier lugar encuentran mal, todo lo ven con negativismo. Esa es una mente entenebrecida, una mente perversa, una mente que no tiene luz. Cuando nosotros profundizamos en la luz, en Cristo, en Dios y en la vida, vemos un problema, usted automáticamente ve la solución. Usted ve a alguien enfermo y usted sabe que va a ser sano en el nombre de Jesús. Usted ve a alguien que le está pasando difícil, usted sabe que va a salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está dado la profundización. Aquello en lo que tú profundizas se exterioriza. Las vibraciones del ser interior afectan tu cuerpo. Hay gente que está enferma no por una situación externa, sino por vibración interna. Lo que vibras adentro de ti se exterioriza en tu entorno, en tu familia, en ti. Por eso tienes que tener cuidado con aquello que profundizas. ¿En qué profundizas? Es aquello en lo cual tú te convertirás. Profundizas en la luz, serás luz. Lo que riegas crece, lo que crece gobierna y lo que gobierna se manifiesta. Dígale que está a su lado. ¿En qué vas a profundizar? El leproso pensó, ¿voy a Jesús o no voy? ¿Camino hacia la luz o me quedo en tinieblas? Piensa y profundiza en eso. ¿Voy a seguir así como estoy? ¿Con esta mente llena de tinieblas? ¿Con esta mente llena de oscuridad?
con esta mente en confusión, con esta mente que me lleva a pensar en pobreza, en imposibilidades, con esta mente que me lleva a pensar en desgracia, o me voy a encaminar hacia la luz? El leproso tomó una decisión radical. Fue radical con la decisión que tomó. Él decidió avanzar hacia Jesús. Decidió salir de donde estaba. Claro que puedes salir de donde estás. Cualquier situación en la que tú estás, no es imposible salir de ella. Cuando profundizas en tinieblas, tú te dices a ti mismo: esto es difícil, no voy a poder salir de aquí. Por eso hay gente que lleva años viviendo en depresión, en desgracia y en adicción. Decirle a un adicto que deje la droga y te dice: no puedo, me es imposible dejar la droga, porque interiorizan en la perversión, piensan en el mal. Pero cuando tú le das la espalda a aquello y comienzas a ver a Jesús, comienzas a meditar en la luz, comienzas a ver a Dios, como dijo el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Hay un poder que se activa adentro de ti, y cuando ese poder de inspiración se activa dentro de ti, hermano, no hay droga que te pueda detener, no hay enfermedad que se afirme en tu cuerpo, no hay diablo que te pueda sostener, no hay demonio que pueda levantarse en contra de tu vida, porque hay un poder de Dios adentro de ti que te saque de cualquier circunstancia. ¿En qué profundizas? ¿En la lepra o en la sanidad que Dios quiere hacer en tu vida? ¿En qué profundizamos, hermano? ¿En el chisme o en la palabra de Dios? Yo debo de profundizar en la palabra, porque la palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae gozo, trae alegría. Pero el chisme, el negativismo trae desgracia, trae tristeza, trae dolor, trae sufrimiento. Profundiza en la luz. ¿En qué profundizas? Es aquello en lo cual tú te conviertes. Por eso cuando el leproso está en la cueva, está, hermano, atado de pies y manos, espiritualmente hablando. Él sabía que si los fariseos, los escribas y la sociedad lo agarraban en el caminar hacia Jesús, lo iban a matar. Lucas dice: y Jesús vino a una de las ciudades. Quiere decir que Jesús estaba en una ciudad, no estaba en el monte. Cuando el leproso vino delante de Jesús, hermano, nadie lo pudo detener. Por eso es que no hay atadura que pueda, cuando alguien decide creerle a Cristo, hermano, no hay pornografía que pueda detener a un creyente, no hay enfermedad que pueda permanecer ante Cristo, no hay dificultad que pueda levantarse a un hijo de Dios que le decidió creerle al Rey. ¿En qué estás profundizando? ¿En el rechazo de las personas? No voy a la iglesia porque no me quieren. Y aquí, ¿a ti qué te importa pepino de que el hermano no te quiera? A ti te ama Jesús, a ti te ama el Rey de Reyes y Señor de Señores, a ti te ama el Creador de los cielos y de la tierra. El leproso profundizó en Jesús, hermano. Él sabía que Cristo lo amaba. Él sabía que Cristo era el Mesías. Él sabía que Cristo era el sanador. Él sabía que Cristo hacía milagros. Él sabía que Cristo transformaba a la gente. Él sabía que el poder de Dios se había manifestado en la tierra. ¿En qué profundizas? ¿En qué profundizas? ¿En qué meditas? Es aquello en lo cual tú te estás volviendo. Si el leproso hubiese profundizado y se hubiese inspirado en el pecado, en la lepra que estaba encima, hermano, se muere de lepra. Porque lo que piensas adentro de ti es cómo tú te vuelves y cómo tú te haces. Cuando Moisés bajó del monte, dice la palabra de Dios que su rostro le resplandecía
y no lo podían ver porque bajó lleno de la gloria de Dios. Y el endemoniado gadareno, cuando vino delante de Jesús, era detestable. Era lo que el demonio era. ¿En qué profundizas? ¿En qué te inspiras? ¿En el rechazo de la gente, de la sociedad? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿En quién piensas cada mañana cuando te levantas? ¿En el TikTok o en Dios? ¿En la opinión de los demás o en Dios? ¿En qué profundizas cuando tienes un problema? ¿En Dios o en el problema? En Dios. Porque cuando tú profundizas en Dios, el problema se hace pequeño y se diluye. ¿En qué profundizas? Hermano, hay gente que el problema es así. Y como ellos profundizan tanto en el problema que lo vuelven gigante. Y ellos mismos lo crearon gigante así. Y ahora ese problema los deprime, los aísla, los aprisiona y no los deja ser felices ni libres en la vida. Por eso tú y yo nunca empoderemos un problema. Empoderemos la vida de Dios en nosotros. Dígale al que está a su lado, empodera a Jesús en tus pensamientos. El leproso profundizó en Jesús. Se escucha facilito, pero imagínate tú en la situación del leproso. Trasládate a los tiempos judíos, en los tiempos de Israel. Te dio lepra un día, te sacan y te ponen un vestido de leproso. Lo tienes que rasgar, un vestido rasgado, roto, en símbolo de luto, porque era una ley mosaica. Y si ibas por el camino, tenías que taparte la boca porque no podías diseminar las bacterias de la boca porque se iba a contaminar. Y tenías que gritar inmundo, inmundo, leproso, leproso. Y la gente corría de ti. Y después de eso no podías vivir cerca de la comunidad, tenías que hacinarte en una cueva para contener la enfermedad. Y ahí el leproso, en medio de tanta contrariedad, en medio de tanta dificultad, hermano, el leproso no tenía nada, ni papel higiénico para limpiarse del número 2. En la cueva solo habían piedras. El leproso decidió inspirarse en Jesús. Por eso cuando David era perseguido porque Saúl lo quería matar, dice la Biblia en Segunda de Reyes que David fue a una cueva. David estaba triste, estaba tocado, tenía temor y se encierra en una cueva, pero peor aún, se le vienen un montón de enlutados, dice la Biblia, de endeudados, de afligidos, y se van y se amontonan con él en la cueva, hermano. Ahí era para hacer un cementerio. Ahí era para ponerse a llorar todos. Ahí era para ver el infierno en la tierra. Pero David hizo de la cueva su lugar de adoración. David hizo de la cueva un lugar de entrenamiento, un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Cuando tú estás en una circunstancia difícil, no hagas de la circunstancia tu sepultura. Haz de la circunstancia tu altar de alabanza, tu altar de adoración, tu lugar de posibilidades. Cualquier dificultad en la cual tú estés, haz de esa dificultad, hermano,
Por eso David salió de la cueva. Y cuando sale de la cueva, dice la Biblia, que no salió con afligidos, no salió con arruinados, no salió con escasos, no salió con depresivos. Dice la palabra de Dios que salió con valientes. Los valientes de David. Esta generación de hoy es la generación del fatalismo. Diga conmigo, fatalismo. Todo lo ven mal. Todo lo exageran. Todo lo vuelven insolucionable. Todo lo vuelven irreconciliable. Todo lo vuelven perverso. Hasta la iglesia la vuelven perversa. Es una generación que se está enterrando a sí misma. Dígale al que está a su lado, profundizar en Jesús. Número 2, el leproso profundizó en el milagro. No profundizó en su deterioro personal. Profundiza en tu deterioro y así te va a ir. Ay, hermano, ahí voy de mal en peor. Aprenda a hablar. Diga, voy de gloria en gloria, de victoria en victoria, de victoria en victoria, de riqueza a prosperidad, aunque esté quebrado. Confiéselo, actívelo adentro de usted, créalo, háblelo, profundícelo, poetícelo. David, cuando estaba en la cueva, escribió salmos, hermano. No salmos de dolor, ni salmos de tristeza, ni salmos de desgracia, hermano, salmos poéticos, porque el tipo cuando estaba en una situación difícil de vida, que era perseguido, que lo querían matar, él poetizó en medio de la dificultad. ¿Qué estás poetizando? Yo poetizo desgracia. Yo poetizo enfermedad. Se vuelven, hermano, hablan de la enfermedad de una manera tan convencidos de que van a ser enfermos toda la vida y que Dios no puede hacer un milagro. Poetizan el mal, poetizan la desgracia. Dígale al que está a su lado, hoy nos vamos a convertir en poetas de nuestro bien, en poetas de nuestro avance, en poetas de nuestra prosperidad y de nuestra sanidad. Dios puso a Ezequiel en un valle de huesos secos. A Ezequiel Dios lo puso en un valle de huesos secos, hermano. Que Dios te ponga a ti un valle de huesos secos. Usted que dice, uy, cúchila. Aquí hay pura muerte, aquí me voy a morir yo también con todos estos muertos que están aquí. Y Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, vivirán estos huesos. ¿Qué tú percibes de lo que yo puedo hacer? En otras palabras, ¿qué tú percibes? ¿Qué tú profundizas de lo que Dios puede hacer en medio de este valle de huesos secos, Ezequiel? ¿Qué tú profundizas? ¿Qué tú inspiras que Dios puede hacer con tu vida? Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Dile a los huesos, háblale a la carne, habla al espíritu de los 4 vientos. Y él profundizó en lo que Dios le dijo. Dígale que está a su lado, nunca profundice hacia la cueva ni en la muerte, profundice vida, profundice fe, profundice esperanza. Y se va a empezar a mover todo a su entorno. La sanidad no comienza de afuera para adentro, comienza de adentro hacia afuera. La prosperidad no comienza que te van a caer los dólares en la mano, hermano, comienza de adentro hacia afuera. Todo comienza de acá, de tu espíritu, de lo más profundo de tu ser, de adentro hacia afuera. Si tú profundizas en el bien, todo se va a activar a tu favor. Vas a dejar de atraer desgracias. Hay desgracias que a ti, mira, hay personas que le han sucedido desgracias porque han caminado con una mentalidad de desgracia. Y ahí es cuando todo el mal le sucede.
Pero cuando tú meditas en el bien, todo el bien se activa a favor de tu vida. Dígale al que está a su lado: Santo Padre, ya es hora de ti. Yo estoy comenzando. Pasa el piano, Jesita.